Esto es Reporte Internacional. Soy Laila Tajeldine. Una posición asumida por los que se presentan como los adalides de la libertad son las consignas por la defensa de la libertad de expresión, de ideas y opiniones y del derecho de hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión para expresar libremente las posiciones de cada quien. En el mundo, por muchos años los hemos escuchado presentarse como tales, también como defensores de derechos humanos, de la vida, de la paz, de que el deporte no lleva consigo consignas políticas, entre otras defensas más. Pues resulta que ahora para estos profetas, estas libertades y derechos tienen un límite, y ese límite son ellos mismos. Es decir, cuando se ven afectadas las verdades que ellos pretenden imponer, y por ello recurren al bloqueo del enemigo. Las grandes corporaciones mediáticas a nivel mundial y sus voceros en los gobiernos, en especial en Estados Unidos y la Unión Europea, han acordado un verdadero blackout contra Rusia, todo para impedir que su versión de los hechos sea escuchada. Por ello, han cerrado canales de TV y radio, medios escritos, páginas web, redes sociales, entre otros medios. ¿Dónde queda entonces la libertad de expresión? La crisis en Ucrania desenmascaró tanta hipocresía que nos verificó que para estos profetas no existen principios sino intereses de momento. Por ello, hasta pretenden desarrollar una red que va más allá de estos bloqueos contra medios. Por ello que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció que desde el Parlamento Europeo se está construyendo un marco legal para sancionar a actores responsables de lo que ellos llaman desinformación. Es decir, aplican una política de intimidación contra todo aquel que pretenda opinar distinto a la posición de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿No es esto totalitarismo? Para estas corporaciones, cuando tocaba hablar mal de Venezuela, todos expresaban a una sola voz de lo malo que era su presidente, su sistema, de la dictadura, de los derechos humanos, de la libertad de expresión. Pero ahora, cuando se daban hechos de asesinatos sistemáticos en Colombia, de la narcopolítica, los medios optaban por cambiar el tema, otros también se dedicaban a descontextualizar la realidad que vive ese pueblo. Pero las víctimas de estas corporaciones se dispersan en el mundo. Por ejemplo, en Palestina, los que defienden el derecho a su tierra y autodeterminación son presentados como violentos y terroristas, mientras que a Israel, cuando comete el genocidio contra los palestinos, se les presenta como los garantes de su seguridad o simplemente hacen caso omiso al terror que padecen los palestinos. Y por supuesto, ni hablar del blackout o zona de exclusión aérea o una acción conjunta de los adalides de la defensa de los derechos humanos para enfrentar el genocidio contra palestinos. Pero ¿qué dicen los medios y los defensores de los derechos humanos de lo sucedido en Irak? Cierto, ellos secundaron la teoría de la tenencia de armas de destrucción masiva y después se dedicaban a ocultar las masacres y violaciones que resultaron en más de 1 millón de fallecidos y la destrucción de todo un país. Ni hablar de Siria, de Libia, donde estos mismos medios se dedicaron a formar la opinión mundial contra sus presidentes y ocultaban el uso por parte de Occidente de grupos fundamentalistas islámicos para llevar la política de terror, desestabilización y destrucción. Pero ¿qué han hecho los medios frente al ascenso del neonazismo en Europa? Pues resulta que estos grupos son una realidad en toda Europa y se han convertido en un colchón para impedir que organizaciones progresistas asuman el poder. Pero más peligroso aún es que estos grupos de extrema derecha atentan contra los que discrepan de sus ideas y se han formado en grupos de exterminio que se apoyan en las redes sociales para impulsar sus ideas. Frente a ello, las grandes corporaciones callan y no se molestan en bloquear sus cuentas en las redes. ¿Y qué me dicen del deporte? Los deportistas son sancionados si inmiscuyen la política en los juegos, porque supuestamente son apolíticos, pero paralelamente es válido que el Comité Paralímpico Internacional le prohíba a los atletas rusos y bielorrusos participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022. Las grandes corporaciones mediáticas, que a la vez manejan las redes sociales en general, se han constituido en los verdaderos enemigos de la libertad de opinión y expresión y utilizan esas redes
y medios para manipular a la población mundial. Una pregunta válida que nos hacemos: ¿estamos nosotros los usuarios preparados para desechar o en su defecto diferenciar cuando estamos siendo objeto de la manipulación? Si entendemos que todo lo que pasa frente a nuestra vista tiene un contenido y objeto político y somos nosotros los que debemos construir nuestra propia visión, entonces estaremos lejos de ser objeto de la manipulación e hipocresía imperial.